Bueno, chiques, hoy vamos a hacer una clase un tanto breve, pero espero que pueda hacerles de interés y que les sea útil. Y después vamos a habilitar el trabajo práctico número 3 sobre un autor más que interesante, el argentino Eliseo Verón, que murió hace poquitos años atrás. Antes de empezar con la teoría de los discursos sociales, que es la que vamos a dar en esta clase, vamos a pensar un poco de dónde viene Verón y hacia dónde terminó yendo con sus teorías desde la década del 70 en adelante. La parte, no la única, pero sí una de las partes más importantes de su formación académica la hizo en Francia, cuna de semiólogos y sociólogos desde hace siglos. ¿Sí? Podemos pensar en Bourdieu, podemos pensar en Foucault, y podemos pensar en quién fue uno de los grandes o el mayor maestro de Verón, que fue el antropólogo Claude Lévi-Strauss, con quien se formó en el laboratorio, en uno de los laboratorios de investigación social, mientras estuvo becado en Francia por el CONICET. Ya desde su vuelta, desde su primera vuelta, porque fue y volvió varias veces durante las épocas de dictaduras militares en Argentina, hasta la lamentable y más sangrienta, la última, Verón fue y vino varias veces del país, su residencia entre Buenos Aires y París, y su obra también está descrita en la guía de clase, la verdad que abarca una muy amplia variedad de temas, no solo semiológicos, sino también sociológicos. Lo que vamos a ver hoy son algunos extractos de La semiosis social, una de sus principales obras de la década del 70, y que podríamos pensar que una de las continuidades más casi naturales de esta obra van a ser los aportes que viene realizando desde hace años el doctor Mario Carlón, que con suerte vamos a tener oportunidad de dar en una clase si nos dan los tiempos venideros. Pero antes de entrar en el meollo de la teoría de los discursos sociales o la teoría de la discursividad social de la semiosis social de Verón, simplemente les quería recordar, en Perón o Muerte es muy interesante la categoría teórica de la construcción del enemigo. Después en Construir el acontecimiento, que veo que no lo puse en esta compilación, también en Construir el acontecimiento, Verón hace una recapitulación muy interesante sobre cómo, sobre el accidente de una planta nuclear en Francia y cómo él va narrando cómo durante todo un mes va adquiriendo diferentes matices de sentido el mismo hecho en la reconstrucción que hace la prensa francesa. Y hay un librito ahí que lo ven en el fondo, que fue el último que publicó y que no es un libro académico, pero se los recomiendo, es un libro de más que nada de divulgación periodística, Papeles en el Tiempo, donde Verón recopila todas las columnas de opinión que usualmente publicaba, más que nada en el diario Perfil, pero también en a veces La Nación, a veces Clarín, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus primeras definiciones taxativas respecto de la ciencia semiológica de su tiempo? ¿Sí? Él va a hacer una primera distinción entre lo que se conocía en los 70 como una semiología de la primera generación, es decir, todo lo que tenía que ver con lo que hoy conocemos como lingüística saussuriana o de Ferdinand de Saussure, ¿sí? Hace una diferenciación entre la semiología de la primera generación y la semiología de la segunda generación, que tiene que ver con todo el clivaje anglosajón, es decir, con toda la tradición de la semiología de Charles Peirce, ¿sí? Cuando Verón empieza a escribir y a teorizar sobre su propio modelo semiológico de la discursividad, él va a querer diferenciarse lo más posible del modelo dicotómico, binario de Saussure, este modelo de dos caras de una misma moneda que estuvimos leyendo en lingüística, que también les estuvo recordando Cleo en clases anteriores. El modelo que explica que el signo lingüístico es la fusión de
un significado y un significado compartido por todos y un significante que es una representación sensorial, una huella psíquica diferente que tenemos cada uno de nosotros respecto de un mismo concepto compartido. Verón se aleja lo más posible y critica esta forma de conceptualizar la significación de Saussure, porque dice que deja de lado la materialidad del sentido, que va a ser el principal objeto de estudio de Verón a lo largo de toda su carrera académica, el principal foco de su análisis. Él va a decir que este modelo dicotómico binario deja de lado la materialidad del sentido porque no tiene en cuenta las profundas consecuencias o los profundos efectos de la significación social. No tiene en cuenta, en definitiva, en profundidad, el carácter social del signo, que va a ser su punto de partida principal para la teoría de los discursos sociales. Por eso, él elige pararse y hacer una reapropiación del modelo tricotómico o triádico de Peirce, que como lo estamos viendo en el PowerPoint, lo que él plantea es lo que también les explicó muy bien Cleo clases anteriores sobre la primera de las varias clasificaciones triádicas de Peirce, de un objeto, un signo representamen y un interpretante. En la terminología veroniana se van a transformar en representaciones, discursos y operaciones discursivas. Una vez entendido de dónde viene Verón, cuál es su crítica a una de las posturas oficiales de la academia, que es la saussuriana, y dónde elige pararse y reapropiar una teoría, que es la peirciana, vamos a empezar con los conceptos básicos. Lo que abarca la definición de un discurso social es una configuración espacio-temporal de sentido, que tiene su correspondiente manifestación material. ¿Qué significa esto que suena tan abstracto? Porque está formulado en términos teóricos. Es una configuración de sentido que tiene lugar en un espacio y en un tiempo determinado, y que tiene una manifestación material determinada. ¿Qué significa que tiene una manifestación material determinada? Que tiene formas de circulación determinadas en la sociedad con efectos determinados en nuestra vida diaria. Todo discurso social tiene un clivaje espacial y temporal que se reproduce, que circula en la sociedad más allá de nosotros mismos, de nosotres, de nosotros, de nosotras mismas, ¿sí? Acá ya se ve de vuelta, acá ya podemos pensar de vuelta en esta idea de que los discursos sociales siguen circulando antes y después de nosotros, y muchas veces a pesar de nosotros, en esta idea primigenia de Verón ya se ve no solo al semiólogo, sino se ve al sociólogo, se ve al Verón imbuido de toda la tradición de la escuela sociológica francesa. Y se ve al Verón crítico de la concepción diádica, dicotómica, binaria de Saussure, que reducía el problema de la significación para Verón a estas dos caras de la misma moneda, el significante y el significado. ¿Cómo circulan estos discursos sociales en la vida diaria, en los diferentes ámbitos públicos, privados e íntimos en los que nos movemos a diario? A través de diferentes soportes. Soportes que pueden ser textuales, soportes que pueden ser visuales, soportes que pueden ser sonoros, etc. ¿Sí? Entonces, los discursos sociales van a circulan en la sociedad, ya sea a través de uno de los
soportes textuales y visuales más comunes de la era de las redes sociales, que son los memes, como en las diferentes plataformas que tenemos, ¿sí? No solamente en los medios tradicionales de comunicación, como en la época en la que Verón estaba pensando a la discursividad social. Verón estaba pensando en los profundos cambios, en los profundos quiebres que produjo en el tejido social la irrupción de la televisión, en el declive de la radio, en el papel ideológico de los diarios y las publicaciones escritas, en los discursos proselitistas. Por eso también fue su interés primordial cuando analizaba la construcción de la campaña de Perón durante su primera presidencia junto a Sigal. Hago esta contextualización un tanto obvia, un tanto aburrida, sobre la época en la que Verón emitió estas teorías, para entender que Verón, como cualquier otro autor incluso de su nivel, seguía estando atado a las configuraciones coyunturales de su época, ¿sí? Un poco esto es lo que va a retomar y va a hacer el doctor Mario Carlón, de pensar cómo readaptar la teoría de la discursividad social, o cómo en realidad no es readaptarla, sino cómo ajustarla en detalle en cuanto a la circulación en la era de las redes sociales, en la era de las pantallas, en la era de la extrema liquidez de las relaciones con las que nos movemos y cada vez estamos más acostumbrados. Y algo que va a ser importante, igual lo vamos a repetir ahora para la consigna del trabajo práctico número 3, es que de cualquier manera la teoría de los discursos sociales de Verón, de la que hasta ahora solamente vimos el concepto y la forma de circulación de los discursos sociales, lo importante es que al mismo tiempo es tan específica en sus formas de teorizar sobre los fenómenos sociales y al mismo tiempo es igual de amplia, que nos permite nutrirnos de un montón de herramientas, no solo semiológicas, sino también de otras ciencias para aplicarlas, para utilizarlas en tesis, en investigaciones, en el mismo trabajo práctico que vamos a lanzar al final de esta clase. Y esta misma amplitud y posibilidad de profundizar su teoría con otras herramientas metodológicas, no solamente las semiológicas o semióticas, es lo que le permitió al doctor Mario Carlón también ajustar en el nivel de las redes sociales a la teoría de la discursividad de Verón. Acá de nuevo se va a ver al sociólogo que dialoga con el semiólogo en la teoría de Verón. A partir de la hipótesis de Charles Peirce de que el interpretante, en la constitución del signo triádico de Peirce, el interpretante genera a su vez otros interpretantes, genera a su vez, tiene la capacidad de generar otros signos y eventualmente repetir esta cadena sígnica con la característica que Peirce llamó la conmutabilidad sin fin o la serie infinita. A partir de esa premisa de Peirce, lo que
va a teorizar como nudo central de la teoría de los discursos sociales Verón, es el concepto de lo que él llama la semiosis social. El título de su obra estelar de la década del 70. ¿Qué me va a explicar, qué nos va a explicar a todos este conceptito de semiosis social? Verón la va a teorizar como la dimensión significante de los fenómenos sociales. Y va a tener una doble hipótesis constitutiva, esta dimensión significante de cualquier fenómeno social en el cual nos encontremos. Esta doble hipótesis, que no se puede separar, o sea, cualquiera de las dos, cualquiera de estos dos presupuestos teóricos es inseparable, está construido directamente junto al otro. Me dice que en primer lugar, cualquier proceso de producción de sentido que circula en la sociedad siempre es social. Siempre tiene un carácter social cualquier producción de sentido. Y al mismo tiempo, cualquier práctica social de la que formemos parte, activa o pasiva, tiene un carácter significante. Cualquier práctica social de la que formemos parte va a producir sentidos diferentes. Y acá viene otro aspecto central de la teoría veroniana, que es si todos estamos atravesadas, por múltiples discursos que tienen efectos de sentido en nuestras vidas diarias, en nuestras formas de hablar, en nuestras formas de dirigirnos al otro, en nuestras formas de vestir, en nuestras formas de amar, en nuestras formas de estar de luto, como el ejemplo que le estaba dando Cleo hace unos minutos atrás. Significa que yo no puedo aislar un discurso social en específico como objeto de mi investigación, de mi tesis, de mi investigación. Yo no puedo aislar un discurso social en sí mismo y contenerlo. Porque todo discurso está invariable y genealógicamente atravesado por otros discursos anteriores. ¿Sí? Y cuando estos discursos circulan, nuevamente, también son atravesados por los discursos con los que nosotros decodificamos lo que nos quisieron decir. De manera tal de que yo no puedo analizar un solo discurso social de manera aislada, con límites taxativos y cerrados, con fronteras bien delimitadas, sino que yo siempre voy a estar analizando discursos en relación a discursos anteriores y en relación a discursos posteriores. En definitiva, si volvemos al cuadrito anterior, yo no puedo analizar discursos en el nivel triádico de Verón, yo lo que puedo analizar son operaciones discursivas. Puedo intentar analizar ciertas operaciones discursivas, un conjunto de discursos sociales concatenados entre sí a través de lo que vamos a ver ahora como condiciones de producción o gramáticas de generación y condiciones de recepción o gramáticas de reconocimiento. Todo análisis del discurso siempre es interdiscursivo y esto no es solo un presupuesto de la teoría semiológica veroniana, sino que es un presupuesto que atraviesa
a ciertas corrientes de la lingüística y a múltiples corrientes de las semiologías y las semióticas contemporáneas. Que atraviesa a otros lingüistas conocidos como Bastian, que también ya dieron en lingüística, y que atraviesa a muchos lingüistas y semiólogos que coinciden en la apreciación de que muchas veces nosotros pensamos que estamos emitiendo determinados discursos sobre determinados temas, cuando en realidad los discursos están hablando a través de nosotros. Cuando hay un conjunto de operaciones sociales discursivas que tenemos tan incorporadas y tan naturalizadas dentro de nosotros, que no nos damos cuenta fehacientemente de lo que estamos diciendo. Y ahora vamos a ver ejemplos muy concretos y muy ricos en su análisis de esto, de que muchas veces, no todas las corrientes lingüísticas y semiológicas sostienen esto, pero sí varias, de que muchas veces son los discursos los que hablan a través de nosotros, y no a la inversa. Hasta ahora, ¿qué tal, chiques? ¿Me van entendiendo? Nunca me gustó mucho esto de las clases virtuales, pero esto es obligatorio por la pandemia. Quisiera estar dándoles las clases, la clase cara a cara, pero bueno, no sé, hasta ahora me van entendiendo, se escucha claro, quisiera saber cómo va eso por allá. Bueno, no puedo leer el chat, así que... pero espero que vaya bien. Igual cualquier duda la abordamos después de la clase también. Va muy bien, Patricio. Ah, perfecto. Me estaba fijando el WhatsApp porque como no veo, por ahí yo estaba, viste, no estaba en línea, como te pasó una vez, Cleo, por eso me estaba fijando por las dudas. Dale. Claro, media hora estaba. ¿Cómo? Media hora de exposición. Bueno, son cosas que pasan. Esa vez yo pensé que te quedaste sin luz y por eso no te quise molestar, porque ¿qué le vamos a hacer si pasó eso? Ya estaba buscando los apuntes esa vez para retomar la clase, porque son cosas que pasan. Pero bueno, quedamos en la parte interdiscursiva. Todo análisis del discurso es siempre interdiscursivo. Perfecto. Entonces, lo importante es entender que para Verón, la producción de los discursos es inseparable del carácter social de los discursos y de los fenómenos sociales, donde esos discursos toman parte, producen efectos determinados y muchas veces producen efectos, no solo efectos determinados producen los discursos en los fenómenos sociales, sino que producen efectos que no podemos terminar de... producen consecuencias discursivas y sociales que no podemos terminar de abarcar o de estudiar en determinados momentos. Acá de vuelta se ve la crítica que le hace Verón a Saussure, porque para Verón, Saussure tampoco tiene en cuenta de que hay significaciones, hay sentidos que se escapan de la matriz de el significado y el significante. Hay sentidos, hay significaciones que tienen sentidos y significaciones que están circulando en el tejido social, pero que se escapan del análisis de las intenciones de quien hizo tal discurso y las intenciones, las cosmovisiones de quien recepcionó y decodificó tal discurso. En cambio, con la teoría peirciana, Verón, y particularmente con la característica de la conmutabilidad sin fin del signo,
Verón puede explicar este fenómeno social de aquellos discursos que no sabemos que muchas veces no sabemos que emitimos y que terminan pululando por ahí. Vamos a hacer, esto que está sonando muy abstracto, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo práctico de esto que Verón critica a Saussure porque le parece que es muy cerrado el modelo dicotómico binario de su signo. Yo estoy haciendo esta clase que está siendo grabada. Cualquiera de ustedes puede estar grabando esta clase en este momento. Y quizás mientras yo estoy hablando, mientras yo estoy dando la clase, quizás hago algún gesto con las manos o hago algún gesto con mi cara, algo que no me doy cuenta, que queda gracioso, alguien saca una foto y lo transforma en un meme y ese meme termina circulando y yo dentro de una semana veo que ese meme llega al grupo de profesores de la facultad de WhatsApp en el que estoy y veo que llega ese meme. Y yo nunca supe ni entendí que que el discurso que yo estaba emitiendo con determinados fines podía transformarse, podía ser apropiado de la manera que alguno de ustedes podía apropiarlo y hacerlo circular. Y de cualquier forma, ustedes por ahí pueden hacer circular ese meme, esa imagen, ese fragmento de video, y en una universidad de Salta o en un grupo militante de Chile, lo pueden reapropiar y resignificar de cualquier otra forma que no se nos hubiera ocurrido ni a mí ni a ustedes, que fueron, hipotéticamente, los primeros que viralizaron la broma, el meme, etc. ¿Se entiende? A esto también apunta Verón con el carácter social de los discursos, que nos excede. Y esto también es una tradición sociológica muy conocida que viene desde Durkheim, desde pero desde Durkheim y Weber en adelante, hablando de cómo los hechos sociales son externos a los individuos, a las y los individuos, son externos, son intangibles, pero tienen efectos materiales específicos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras formas de hablar, sobre nuestras formas de movernos, de ocupar los espacios públicos, de manejarnos en los espacios privados. Por eso siempre me parece interesante no olvidar que hay mucho del sociólogo traducido en términos semiológicos dentro de Verón. Este cuadrito que están viendo acá, no soy ningún diseñador gráfico, ya lo sé. Soy bastante malo para todo lo que sea audiovisual. Habla de las condiciones de producción y las condiciones de recepción de un discurso. Las flechitas que están viendo de un lado y del otro son diferentes discursos posibles, diferentes discursividades que están circulando. Podemos pensar todo este gráfico como una sola, porque podemos pensar todo este gráfico, si lo anclamos en un tiempo y en un espacio específico, podemos pensarlo como una sola operación discursiva, que puede tener como efecto futuras operaciones discursivas por esta característica que les explicaba antes de la conmutabilidad sin fin o la semiosis social en términos de Verón. En esta operación discursiva, tenemos en la P, tenemos una serie de discursos sociales que a su vez están explicados por un montón de discursos sociales anteriores, ¿sí? Que explican su sentido y su materialidad en el tejido social. Y cuando ese discurso es decodificado por alguno de nosotros en las condiciones de reconocimiento, ese discurso no solo va a tener efectos distintos dependiendo de quiénes lo decodifiquemos, sino que también ese discurso
la recepción de ese discurso también va a estar limitada por las características individuales de cada receptor, de cada lector de ese discurso. No todos los receptores van a decodificar de la misma manera el mismo discurso que ya está atravesado por muchísimos discursos anteriores, ¿sí? Entonces, para que quede claro, las condiciones de producción son las que dan cuenta de la generación de un discurso. ¿Cuáles son los discursos anteriores que constituyen un discurso social particular? Mientras que las condiciones de reconocimiento o de recepción son las que van a determinar las diferentes restricciones que cada uno de nosotros tenemos a la hora de decodificar ese discurso. Y ya vamos a ir con ejemplos bien claros sobre esto, para que quede más claro. ¿Dónde queda el sentido, en términos veronianos, en esta ecuación de la operación discursiva? Verón va a explicar que el sentido, o mejor dicho, los sentidos que circulan en los fenómenos sociales, y que al mismo tiempo son constitutivos de los fenómenos sociales, él va a explicar que el sentido se da por las diferencias que hay entre las condiciones de producción de un discurso y las condiciones de recepción de un discurso. ¿Por qué hay diferencias? Porque, si en algo es muy taxativo Verón, es que condiciones de generación y condiciones de recepción de un discurso nunca son idénticas. Siempre son diferentes. Como son diferentes, el sentido del discurso va a estar atado a la diferencia entre las condiciones de producción en las que se generó ese discurso y las condiciones de recepción en las que se decodificó. Y mi cuadrito hermoso de diseño gráfico que ven del redondo, del óvalo azul, es por donde va a terminar circulando, donde van a circular esas diferencias de sentido entre las condiciones de producción y las condiciones de recepción. En definitiva, para Verón lo importante es estudiar los sistemas de relaciones que hay en las operaciones discursivas a partir de estas diferencias entre las condiciones de producción de un sentido, lo que la supuesta intencionalidad de un discurso, y las condiciones de recepción, lo que efectivamente se decodificó sobre ese discurso. La diferencia entre esas dos condiciones es lo que va a terminar circulando por el entramado social y que va a ser constitutivo de fenómenos sociales presentes y posteriores. Y este proceso de las operaciones discursivas, al igual como con la misma lógica que el interpretante en el signo triádico de Peirce, este conjunto de operaciones discursivas van a ir replicándose de la misma manera y de la misma manera en el tiempo y en el espacio, y sin ningún tipo de previsibilidad. Esa era la gran crítica a Saussure. Es tan cerrado el modelo dicotómico de Saussure para Verón que no prevé que en ningún sentido se pueda escapar a esa dicotomía. Cuando Saussure dice, en realidad estamos muy atravesados
por una multiplicidad e infinidad de sentidos constitutivos de nuestras acciones diarias, y podemos intentar utilizar la caja de herramientas de la semiología para analizar cierto conjunto de operaciones discursivas en cierto tiempo y espacio. Pero nunca hay que perder de vista que hay un montón de sentidos que reproducimos, que no conocemos, que no se exceden y que están circulando en otros lugares. Esto también, de vuelta, acá se ve al sociólogo porque... Al sociólogo y al semiólogo porque es otra forma de explicar las diferencias culturales que existen entre diferentes naciones, dentro de una misma nación, entre diferentes subculturas o entre contraculturas. Pensemos en el fenómeno del que todos estamos bastante hastiados, y pensemos en el fenómeno de la pandemia y de la cuarentena. Cómo ese fenómeno social ha tenido y sigue teniendo una multiplicidad de manifestaciones materiales en todas partes del mundo. ¿Sí? Muchas veces las mismas respuestas al problema de la pandemia han traído resultados muy diferentes, muy disímiles a los previstos. Y mucho de estos resultados disímiles de diferentes países actuando en situación de pandemia con las mismas herramientas, pero teniendo resultados sociales completamente distintos, que ni siquiera permiten hacer estadísticas confiables para medir a futuro cuál sería la mejor respuesta, por ejemplo, para ojalá que nunca suceda, una próxima pandemia. Nos habla de la multiplicidad de sentidos que están circulando, que circulan en diferentes grupos poblacionales, en diferentes grupos étnicos, en diferentes grupos raciales, en diferentes grupos de género, etc. La pandemia como ejemplo de que hay una multiplicidad de sentidos que circulan en tejidos sociales diferentes y que producen efectos materiales diferentes. Por ejemplo, respuestas sociales inauditas o completamente inesperadas a la misma medida que era la cuarentena obligatoria que se realizó casi en todas partes del mundo en periodos temporales y espaciales muy parecidos, muy similares. Sin embargo, hay un montón de ejemplos de respuestas sociales muy distintas. Países que acataron con cuarentenas flexibles, países que no acataron nada con cuarentenas muy estrictas, incluso otros países con estado de sitio, etcétera, etcétera. De lo que siempre les habla Cleo, también. Esta, no peligro, pero sí esta reserva que tenemos muy naturalizada en general de no prestar la atención a los efectos en la vida real que tiene el mundo de lo simbólico, que es algo que trata mucho la semiología y la sociología. Por algo la teoría de Verón es sociosemiótica, la teoría de los discursos sociales. Como no podemos tocar lo intangible, en múltiples ejemplos, el Estado, la ley, etcétera, la cultura, las diferencias culturales, pensamos que tienen menos efectos, o tenemos muy naturalizada esa idea, hay que deconstruirla y reconstruirla mucho, esta idea de que lo intangible no tiene demasiados efectos perniciosos o positivos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de hacer política, de trabajar, de dar clases, de lo que sea, ¿sí?
Y sin embargo, para Verón, el sentido de las prácticas sociales es importantísimo. Y es uno de los centros de su teoría. ¿Sí? Entonces, ustedes me pueden decir, y acá vamos a entrar en la misma etapa que les estaba hablando anteriormente, sobre el carácter a la vez específico y a la vez teórica y metodológicamente amplio de la teoría de los discursos sociales de Verón. ¿Cómo puedo identificar cuáles son los discursos anteriores o cuáles son los efectos de esos discursos en una pieza textual, en una pieza visual, a través de lo que Verón conceptualizó como las huellas del proceso productivo de lo social? Si bien todo discurso está antecedido por varios discursos y a su vez produce diferentes efectos y es decodificado de diferentes maneras, eso no significa que no podamos rastrear de alguna manera las pistas, las marcas de enunciación, las huellas de esos discursos anteriores o de esos efectos. Si yo me pongo a analizar cuáles son las huellas o las marcas de enunciación de un discurso, me estoy ubicando en el plano de las condiciones de producción. ¿Sí? En el plano de pensar cuáles son las huellas, cuáles son las, por dar un ejemplo, cuáles son las frases hechas, los estereotipos, los saberes compartidos, las ideas comunes de un discurso en específico que me remiten a discursos anteriores que lo justifican, que lo preceden. Y si por otra parte yo quiero pensar cuáles son los efectos de este discurso en particular, yo me puedo pensar, por ejemplo, podría agarrar, tomar prestada de la caja de herramientas de la sociología un instrumento metodológico como son las encuestas. Bueno, ¿cuál fue el efecto de determinada operación discursiva en determinado tiempo y espacio? Recurro, por ejemplo, entre otras posibilidades, a la herramienta sociológica de las encuestas, cuantitativas, cualitativas, lo que sea, de las entrevistas, de la etnografía, etc. Recurro a esas herramientas para ver cuáles son las huellas, los rastros de los efectos de una determinada operación discursiva en los sujetos que la decodificaron. ¿Se entiende? Por eso es que las condiciones o las gramáticas de producción y de reconocimiento nunca pueden ser idénticas. Siempre van a ser diferentes, porque una cosa son los discursos que anteceden a tal operación discursiva en particular, y otra cosa, los efectos de esa operación discursiva, los efectos y al mismo tiempo lo que Verón llama los niveles, los grados o niveles de restricción a la hora de decodificar el discurso, que eso varía según cada sujeto. Y ahora sí vamos a pasar, por ejemplo, a ejemplos posibles y después ya vamos a entrar en la etapa de lanzamiento del trabajo práctico número 3. No sé si recuerdan esta etapa del diario Época, fue muy famosa en su momento. No recuerdo mucho esta etapa en particular,
si tuvo mucha repercusión en los medios de alcance nacional. Entiendo que sí, mínimamente en los medios del espectro político de la centroizquierda o la izquierda, como Página 12 y otros, creo que sí tuvo repercusión hacer una relectura de este título. Al igual que los memes o que otras piezas que ya no son solamente piezas textuales o visuales, yo no puedo pensar en el discurso social específico de Perpetua para las lesbianas asesinas del penitenciario, yo no lo puedo pensar aislado del fenómeno social en el que está imbrincado. No lo puedo pensar aislado de las condiciones de producción, de los discursos anteriores que justifican la cosmovisión a la que alude este título y esa fotografía, toda la pieza textual y visual. Ni tampoco puedo pensar a este discurso social aislado de las condiciones de reconocimiento. Tampoco puedo pensarlo aislado de los efectos que produce y de las formas en las que va a ser decodificado dependiendo de el sector social, el sector étnico, el nivel de instrucción, etcétera, 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 etcétera. Si, no, por ejemplo, nos queremos poner a pensar, no sé, ¿qué se les ocurre? ¿Qué discursos anteriores se les ocurre en el plano de las condiciones de producción o de las gramáticas de generación? ¿Qué discursos anteriores se les ocurre que pueden estar justificando esta operación discursiva en particular? No los veo, voy a sacar la pantalla completa porque no los veo. Bueno, no estamos participativos hoy, pero volvamos entonces a compartir. Un segundito que no me deja poner en pantalla completa, chiques. Ahí va. Ahí está. La estigmatización, dice Agustín Patricio. Sí, está bien. Está bien el ejemplo. Es una estigmatización bien específica, pero sí, es una estigmatización en general. Sí. Obviamente, hay un montón de discursos, por ejemplo, un discurso social punitivo, un discurso social biologicista que ata la desviación, que ata como desviada cualquier orientación sexual que no sea hetero, la ata como desviada y automáticamente ata esa desviación a cierto tipo de comportamientos delictivos. Y eso es clarísimo. O sea, ¿qué necesidad había de titular que las asesinas eran lesbianas? ¿Qué tipo de factor de noticiabilidad cumplía? Al mismo tiempo,
podemos intentar pensar que quien redactó, porque no es solamente quien redactó este título, es quien redactó, es quien lo corrigió, es quien lo miró al final en la tapa del día, es todas las personas que formaron parte de esa operación discursiva. Podemos pensar que le parecía lógico que el carácter, que la orientación sexual de las asesinas era un factor de noticiabilidad. Podemos pensar que lo pensaban de esa manera. Esto es lo que el ejemplo que le estaba intentando explicar antes. Quizás incluso, y hasta el día de hoy, quienes hicieron este título, no piensan que hay nada discriminatorio contra ningún tipo de minoría en la forma de titular. Piensa que es una forma de hacer periodismo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Ese sería un ejemplo de cuando los discursos hablan a través nuestro y no nosotros a través del discurso. Cuando hay una genealogía de discursividades discriminatorias, lesbofóbicas, sin educación sexual integral, sin perspectiva de derechos humanos, sin ética profesional ni periodística, que están hablando a través mío. Yo pienso de determinada manera, yo pienso que yo soy el único e individual emisor de este discurso, cuando en realidad hay un montón de tradiciones discursivas que están hablando a través mío en este acto. Si miramos la fotografía también, podemos analizarla como producto completo. Podemos pensar en cuáles son las condiciones de producción y las de reconocimiento, desde el punto de vista visual también. Hay un estereotipo, en las condiciones de producción hay un estereotipo, en las condiciones de producción de esta pieza textual y visual, hay un estereotipo de que las mujeres con orientación con orientación homosexual lucen de determinada manera. Entonces vamos a mostrar ese estereotipo porque lo que me está mostrando el estereotipo de que una mujer lesbiana no solo es peligrosa, sino que además luce así, para que ustedes estén advertidos de su entorno. Eso es lo que esas son las condiciones de producción, entre muchas otras de las que está imbuida esta pieza textual y visual. Reforcemos estereotipos para cumplir una de las funciones clásicas del periodismo según la mirada funcionalista de los medios de comunicación, que es la función de la vigilancia. El periodismo, los medios de comunicación sirven para mantenerme alerta ante los peligros de la sociedad. Y acá el problema en términos de tradiciones a las que yo ascribo como derechos humanos, perspectiva de género y demás, el problema de esta pieza textual y visual es que me está mostrando como naturalmente peligrosa la compañía de personas de determinada orientación sexual y de determinada fisonomía corporal atada a esa orientación sexual. Lo cual es terrible porque atenta contra todo estándar mínimo de ética, de derechos humanos, etc. Y vamos al siguiente ejemplo. Con esto vamos a terminar la clase y vamos a pasar al lanzamiento del trabajo práctico número 3.
Y que el próximo ejemplo también me parece interesante desde el punto de vista de esto que también les explicaba muy bien Cleo cuando retomó Peirce semanas atrás, de que cuando estamos hablando de semiótica visual, no estamos hablando necesariamente no estamos hablando siempre de imágenes de redes sociales, imágenes de fotos, imágenes de video, de productos audiovisuales, sino que estamos hablando de imágenes en términos persianos que pueden incluir también imágenes sonoras y también imágenes mentales, ¿sí? Este fue un caso muy conocido que sí tuvo muchísima repercusión hace pocas semanas en Corrientes, no sé si lo recuerdan. Arriba van a ver el extracto literal de lo que un sujeto profirió durante un programa televisivo correntino, ¿sí? Si esta nena estuviera educada, por ahí podría resistirse al abuso, porque en el 80% de los casos está en el entorno familiar. Esas son las palabras literales que utilizó un determinado sujeto en un programa televisivo al referirse al caso al lamentable caso de una infante embarazada, si no mal no recuerdo, por su padrastro, si mal no recuerdo. Por ahí corríjame si. Este caso tuvo muchísima repercusión, no solo provincial, sino nacional. Pero claramente, después de que este sujeto profirió ese discurso, salió a disculparse al poco tiempo, después de que vio los efectos de lo que había generado. ¿Qué fue lo primero que salió a decir? ¿Qué es lo primero que se sale a decir en este tipo de casos? Hoy en día hay un periodista televisivo que está también en situación de denuncias por violencia de género y que anda dando justificaciones por las redes sociales, que es lo primero que este tipo de sujetos tiende a decir en estos casos. Y me parece muy interesante para analizarlo desde el punto de vista de cómo opera la semiosis social. No era mi intención decir lo que dije. Se malinterpretó lo que dije. Yo no quise decir eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de frases hechas en un montón de situaciones y en un montón de libros, de películas que consumimos? ¿Qué me está diciendo el sujeto cuando se disculpa de esa manera sobre determinado enunciado? Si lo pensamos desde el punto de vista de la teoría de los discursos sociales, ahí pasó claramente un proceso de conmutabilidad sin fin. O, en términos de Verón, un proceso de semiosis social que Verón entiende a la semiosis social como un fragmento material de sentido en específico que yo puedo analizar de los fenómenos sociales. Esto es un ejemplo claro de semiosis social. Y de semiosis social, retomando a Peirce, en el sentido de, claramente que si el sujeto hubiera sabido los efectos que iba a tener su discurso en la coyuntura, no lo hubiera emitido. Claramente que no lo hubiera emitido en un ambiente, en un espacio mediático mediatizado.
Esto significa que el discurso, una serie de discursividades anteriores al sujeto, pero que forman parte de su constitución, una serie de discursividades anteriores a él y constitutivas de su subjetividad, habló a través de él. Y él se dio cuenta, él nunca se dio cuenta realmente de lo que estaba diciendo. Eso podría ser una hipótesis a analizar, si yo quisiera tomar este caso desde el punto de vista de las condiciones de producción. Nunca se terminó de dar cuenta de lo que estaba diciendo. Nunca se dio cuenta en realidad porque solamente sale a disculparse después de la repercusión provincial y nacional que tienen sus dichos. Nunca se dio cuenta que había una serie de discursos sin educación sexual integral, sin perspectiva de género ni de derechos humanos, un discurso del clásico, también una discursividad clásica del modelo del biomédico hegemónico, que es el modelo, en medicina hay diferentes modelos de concepción de la enfermedad, la sintomatología y la cura, y el hegemónico es el modelo biomédico que no entiende a la enfermedad y a su cura como procesos sociales que tienen una coyuntura específica, sino que lo entiende como casos aislados donde hay que brindar herramientas de cura. El problema del modelo biomédico, que es el modelo hegemónico, en mayor parte de América Latina, aunque hay otros modelos alternos, el problema del modelo biomédico es ese, no tiene en cuenta nunca las condiciones sociales de los pacientes. También hay un modelo de discursividad biomédico que atraviesa y habla a través de este sujeto en este enunciado. Obviamente, si pensamos en si queremos después, por otro lado, analizar esto de las condiciones de reconocimiento, si queremos analizar los efectos de este discurso, fíjense el nivel, podemos incluso, no solo podemos recurrir como un ejemplo, a las encuestas de la sociología, para ver, bueno, en una determinada población, qué fue lo que produjo este discurso, qué sensaciones, qué efectos me produjo este discurso en una determinada población, sino que también terminó provocando el rechazo parlamentario de ciertos lugares del país, como por ejemplo el repudio legislativo de la legislatura unicameral de Chaco. O sea, ese es un ejemplo de cuán profunda e inesperada para el sujeto terminaron siendo los efectos de su discurso. Y fíjense cómo de una sola frase emitida en un noticiero, cómo opera la semiosis social, cómo opera este encastramiento del que habla Verón de diferentes sentidos que yo puedo, con determinadas herramientas, analizar en cierto tiempo y en cierto espacio. Pero que siempre tengo que tener en cuenta que, como decía Peirce, hay una conmutabilidad sin fin del interpretante, que produce una cadena sígnica infinita que no es del todo previsible. ¿Sí? A mí me parecía interesante traer este ejemplo a colación para traer ejemplos de nuestra realidad local, que muchas veces nuestra realidad local, digamos, o sea, nuestra realidad local muchas veces está obnubilada por las mismas condiciones culturales de nuestra sociedad. Fíjense que tuvo el repudio legislativo en Chaco estos dichos, pero no en Corrientes, por dar un ejemplo, ¿sí? Ni casi ningún político de jerarquía con cargos importantes en el Ejecutivo, en el Judicial o en el Legislativo de Corrientes habló sobre este tema. Pero me parece interesante por eso, entender cómo podemos analizar determinadas operaciones discursivas
con las herramientas que nos brinda Verón, ¿sí? No sé si vos querés agregar algo, Cleo, reconfigurar algo, lo que vos digas. No, a mí me parece que está bueno por ahí ir identificando en los discursos específicamente los ideologemas, los verbos con acentuación ideológica, volver un poquito a, o sea, una de las teorías de la que abreva Verón es la teoría de la enunciación. Entonces, más allá de la visión general, ¿qué es lo que dice Verón? Dice que una marca en el discurso se transforma en huella material cuando justamente logramos vincular, digamos, esa marca con un contexto de producción y de reconocimiento. Y entonces, lo ideal sería cuando pensaban desde el primer ejemplo, teníamos, ya no recuerdo ahora, bueno, entonces, ¿cuáles son las palabras? Es ir haciendo como la marca, ¿no? Lesbianas, asesinas, o sea, ir marcando y decir, bueno, ¿cuál es el ideologema acá? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acentuación ideológica del verbo? ¿Cuál es la relación entre esto? Y acá viene bien las herramientas de Barthes, es decir, de que esta etapa habla no solamente por el texto, sin texto lingüístico, sino también con la relación de la imagen y la palabra, es decir, entonces, empezar a marcar específicamente qué es lo que tenemos en términos materiales en el discurso para reconstruir el espesor histórico de ese discurso, ¿no? Y pensar de que esta etapa no podemos hacer todo ese análisis o ir más allá si es que no la ponemos en una serie de etapas que vienen teniendo este tenor. Entonces, eso me parece que sería importante a la hora específica, pensando, qué sé yo, ya en el trabajo práctico, pensando en la operacionalización de los conceptos, es decir, cuando hablamos de condiciones de producción, bueno, específicamente, ¿qué tengo en el discurso? ¿No? Marca de ideologema, marca de orientación ideológica o acentuación ideológica, volver a las teorías de la enunciación, de Bakhtin, Voloshinov, ¿sí? Y a partir de eso poner en contexto la etapa. ¿Qué es poner en contexto? No solamente revisar las condiciones de producción editorial, de poner tapa en el contexto de los otros discursos que incluye el mismo diario, pero que venía en una serie. No hay que ir mucho más atrás, ponerla en serie, es decir, un par de ediciones anteriores, y posteriores, y ahí uno puede reconstruir esas condiciones de producción. Eso decía en términos, y lo de reconocimiento, más allá de los efectos, es decir, bueno, cómo un discurso puede llegar a producir repercusiones, pensando en el mismo concepto de interpretante de Peirce, ¿no? O sea, esa semiosis social. Es interesante pensar de que las condiciones de reconocimiento también está incluido allí la construcción del propio lector, ¿no? Está pensado el discurso para un lector, o sea, el discurso construye su propio lector, ahí está la teoría de cómo se construye el lector en su propio discurso. Entonces, ya construye un lector ideal. Y ahí también está vinculada la cuestión del reconocimiento, ¿no? Eso nada más. Claro, sí, como el contrato de lectura veroniano, sí, tenés toda la razón, Cleo. No sé quién más, si alguien quiere
comentar? Están todos muy callados, callades. Sí, una cosita más nomás, quizás que no era exactamente lo principal, pero sí que desvaría un poco al final, porque yo estaba recordando el tema de las imágenes mentales antes de presentar el último ejemplo. Mi hipótesis, por ejemplo, en ese sentido, sería que de esta desafortunada frase, enunciado que estamos poniendo en ejemplo, ¿cuál fue el punto de quiebre que produce determinados sentidos reaccionarios contra lo que dijo? Para mí, esto es obviamente una hipótesis, chiques, pero para mí, porque fue lo primero que me sucedió a mí. Yo soy uno de múltiples lectores posibles, obviamente, decodificando este fragmento de semiosis, pero es muy, ni ni bien decodifica este enunciado, es muy impactante, es muy fuerte intentar imaginar lo que estaba planteando este sujeto, intentar imaginar a una niña intentando resistirse de alguna forma a algún tipo de abuso por parte de una persona mayor. O sea, es inverosímil. O sea, por lo menos es mi decodificación personal, pero creo que hay algo de lo que dijo que el punto de quiebre que aúna varios discursos, varios sentidos en contra de este enunciado es eso, es muy inverosímil y es muy horripilante imaginarse a una niña intentando resistirse al abuso por parte de alguien que tendría que supuestamente cuidarla, de un tutor, de un padrastro, de un padre, de lo que sea. Es muy inverosímil, no es creíble bajo ningún punto de vista la propuesta que estaba haciendo este sujeto. ¿Sí? Pero eso como un ejemplo posible de cuál es la imagen mental que se le escapa a este sujeto y que termina produciendo todos estos efectos y diferentes niveles de restricciones de las que nos hablaba Verón a la hora de codificar.